Welcome to Pro Español. Capítulo 1. Un día en el mercado. Hola, me llamo Elena. Estoy aprendiendo español. Hoy quiero contarles sobre mi día en el mercado. Esta es una historia sencilla. Puedes leerla y aprender conmigo. Es un día soleado. Voy al mercado. El mercado está muy concurrido. Hay muchas personas. Veo verduras, frutas y flores. Me gusta el olor de la fruta fresca. Quiero comprar unas manzanas. Camino hacia un puesto de frutas. Hay una señora en el puesto. Ella es muy amable. Le digo, hola, ¿cuánto cuestan las manzanas? Ella sonríe y dice, 1 euro por manzana. Tomo 3 manzanas. Le doy 3 euros. Ella me da las manzanas. Veo a un hombre vendiendo flores. Tiene rosas hermosas. Le pregunto, ¿cuánto cuestan las rosas? Él dice, 2 euros por una rosa. Compro una rosa. Me gustan mucho las rosas. Camino por el mercado. Veo a muchas personas comprando comida y bebidas. Algunas personas están hablando entre ellas. Escucho e intento entender las palabras. No entiendo todo, pero hago mi mejor esfuerzo. Me siento feliz. Estoy aprendiendo español. Es bueno practicar todos los días. Quiero visitar el mercado otra vez. Este es mi día en el mercado. Practico hablar español y aprendo nuevas palabras. Espero que hayas disfrutado mi historia. Tú también puedes aprender español. Capítulo 2. Conociendo a mi amigo. Es una hermosa mañana. Me despierto temprano. Miro afuera. El sol brilla. Estoy emocionada. Hoy es un día especial. Voy a encontrarme con mi amigo John. John es de Canadá. Él también está aprendiendo español. Estudiamos juntos. Desayuno. Como huevos, pan y tomo jugo. Me gustan mucho los huevos. Después del desayuno, me pongo los zapatos. Tomo mi bolso. Estoy lista para salir. Salgo de mi casa y camino hasta la parada de autobús. Espero el autobús. El autobús llega. Subo al autobús. No está muy lleno. Hay pocas personas. Me siento junto a la ventana. Me gusta sentarme junto a la ventana. Puedo ver la calle y los árboles. El autobús pasa por la ciudad. Veo muchas tiendas. Veo un parque grande. Veo gente caminando y corriendo. El autobús se detiene en mi parada. Me bajo del autobús y camino hasta la cafetería donde me encontraré con John. Llego a la cafetería. John ya está allí. Está sentado en una mesa. Está tomando café. Voy hacia él. Él sonríe y dice, hola, Elena. Me siento. Nos damos la mano. Estamos felices de vernos. Comenzamos a hablar. John me cuenta sobre su vida en Canadá. Él dice, soy de un pueblo pequeño. Es muy tranquilo allí. Extraño a mi familia, pero me gusta estudiar español en Madrid. Le cuento sobre mi vida. Le digo, soy de una ciudad grande. Aquí hay mucha gente y movimiento. Me gusta vivir en Madrid. Quiero hablar español muy bien. Hablamos sobre nuestros estudios. Ambos queremos hablar español con fluidez. John dice, creo que la mejor manera de aprender español es practicar todos los días. Estoy de acuerdo con él. Sí, digo. Necesitamos usar el español en nuestra vida diaria. Hablamos por mucho tiempo y luego decidimos ir al parque. Caminamos juntos hacia el parque. El clima es muy agradable. El parque es grande y verde. Hay muchas personas en el parque. Algunas personas están paseando a sus perros. Otras están sentadas en los bancos. Algunas están jugando deportes. Encontramos un banco para sentarnos. Nos sentamos y seguimos hablando. Hablamos en español.
No siempre es fácil, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. A veces nos detenemos a buscar palabras nuevas. John dice, no sé cómo decir esta palabra en español. Yo lo ayudo, y él también me ayuda a mí. Es divertido aprender juntos. Después de un rato, decidimos dar un paseo por el parque. Vemos muchas flores hermosas. Me gustan las flores. Son coloridas. John toma una foto de una rosa. Me la muestra. Esta es una rosa bonita, dice. Estoy de acuerdo. Sí, es hermosa. Seguimos caminando. Vemos una fuente en el parque. El agua brilla bajo el sol. Hay muchos pájaros alrededor de la fuente. Los pájaros están cantando. Es un lugar tranquilo. Me siento feliz. Nos sentamos en el césped y descansamos. Hablamos sobre nuestros planes para el futuro. John dice, quiero ir a una universidad en Madrid. Quiero estudiar negocios. Pienso en mis planes. Quiero trabajar en una gran empresa. También quiero viajar a otros países. Hablamos de muchas cosas, como nuestras familias, nuestros pasatiempos y nuestros sueños. Es hora de irnos. Nos despedimos. John regresa a su apartamento. Yo vuelvo a mi casa. Me siento bien. Practiqué hablar español. Me encontré con mi amigo. Aprendí palabras nuevas. Fue un buen día. Cuando llego a casa, pienso en mi lección del día. Recuerdo las palabras que usamos. Decido escribirlas. Escribir palabras nuevas me ayuda a recordarlas. Me siento orgullosa de mí misma. También veo una película en español. Intento escuchar atentamente las palabras. No es fácil, pero entiendo algunas partes. Repito las palabras que escucho. Practico mi pronunciación. Estoy feliz porque estoy mejorando. Miro el reloj. Es tarde. Estoy cansada, pero satisfecha. Hoy fue un buen día para aprender español. Espero con ganas el día de mañana. Practicaré más y aprenderé más. Sé que cada día es importante. Cada día mejoro en español. Mañana me encontraré con John otra vez. Estudiaremos juntos, hablaremos en español y aprenderemos el uno del otro. Estoy emocionada por la próxima lección. Estoy emocionada por mejorar más. Aprender español es un viaje y estoy feliz de estar en este viaje. Capítulo 3. Un viaje al museo. Es otro día soleado. Me despierto temprano otra vez. Me siento feliz porque hoy me encontraré con mi amigo John. Hemos decidido visitar un museo juntos. Me gustan los museos. Son tranquilos y puedo aprender muchas cosas nuevas. Desayuno rápido, como cereal con leche. Me gusta el cereal porque es fácil de preparar. Después del desayuno, me visto. Me pongo mi camisa favorita y unos vaqueros. Luego tomo mi bolso y salgo de casa. Camino hasta la parada de autobús. El autobús llega rápido. Subo al autobús. Hay pocas personas. Algunas están leyendo periódicos. Otras están escuchando música. Me siento junto a la ventana. Puedo ver la ciudad mientras el autobús avanza. Es una ciudad ocupada, pero hoy está un poco más tranquila de lo normal. El autobús se detiene en mi parada. Bajo y camino hacia el museo. Está a solo unos minutos. Cuando llego, veo a John esperándome. Él sonríe y dice, «Hola, Elena». Yo le devuelvo la sonrisa. «Hola, John», digo. Entramos al museo. Es un edificio grande. Hay muchas salas con diferentes exposiciones. Comenzamos en la sala de arte. Hay muchas pinturas en las paredes. Algunas son antiguas y otras son modernas. Me gustan las pinturas con colores brillantes.
John dice, esta es hermosa. Señala una pintura de un atardecer. Los colores son rojo, naranja y amarillo. Estoy de acuerdo con él. Sí, es preciosa, digo. Caminamos hacia la siguiente sala. Esta sala tiene muchas esculturas antiguas. Algunas son de personas, otras son de animales. Me gustan las esculturas porque parecen muy reales. John me pregunta, ¿te gusta esta? Señala una escultura de un hombre. Sí, parece muy realista, digo. Es asombroso cómo el artista logró hacer que se vea tan real. Pasamos mucho tiempo en el museo observando diferentes exposiciones. Leemos los letreros al lado de cada exposición para aprender más sobre ellas. John me hace algunas preguntas. ¿Qué opinas de esta pintura? Pregunta. ¿Cuál es tu exposición favorita? Yo respondo. Me gusta más la sala de arte. Me encantan los colores, las formas y las pinturas. John sonríe. A mí me gustan las esculturas, dice. Son tan interesantes. Después de un rato, sentimos hambre. Decidimos ir al café dentro del museo. Nos sentamos en una mesa. John pide un sándwich y yo pido una ensalada. Hablamos mientras comemos. John me cuenta sobre su familia. Él dice, tengo 2 hermanas. Una es mayor y la otra es menor. Somos una familia muy unida. Yo le cuento sobre mi familia. Tengo un hermano, es más joven que yo. Él está en la escuela y yo estoy estudiando español, digo. Terminamos el almuerzo y decidimos ver una sala más. Esta sala tiene objetos antiguos de diferentes países. Hay máscaras de África, cerámica de China y ropa de Alemania. John y yo hablamos sobre las cosas que vemos. Estas máscaras son tan interesantes, digo. Se ven diferentes de todo lo que he visto antes. John está de acuerdo. Sí, son hermosas, dice. Pasamos otra hora caminando por el museo, mirando todas las cosas interesantes. Finalmente decidimos que es hora de irnos. Salimos del museo y caminamos al aire libre. El sol sigue brillando, pero ahora está un poco más fresco. Caminamos juntos hasta la parada de autobús. Hablamos sobre lo que vimos en el museo. Ambos estamos de acuerdo en que fue un gran día. Cuando llega el autobús, subimos. Nos sentamos juntos. El viaje de regreso a casa es tranquilo. Me siento feliz porque hoy aprendí cosas nuevas. También me siento feliz porque practiqué mi español. Hablé mucho con John y aprendí algunas palabras nuevas. Fue un buen día. Cuando llego a casa, pienso en lo que vi en el museo. Recuerdo las pinturas y las esculturas. Decido escribir sobre mi día en mi cuaderno. Escribir me ayuda a recordar las palabras que aprendí. También me ayuda a practicar mi escritura. Escribo los nombres de algunas cosas que vi en el museo. Pintura del atardecer, escultura de un hombre, máscara africana y cerámica china. Me siento orgullosa porque sé estas palabras. Después de terminar de escribir, veo un video corto en español. Trato de entender todo. No es fácil, pero puedo entender algunas partes. Escribo las nuevas palabras que no sé. Busco su significado en el diccionario. Antes de acostarme, me siento satisfecha. Aprendí muchas cosas hoy. Practiqué hablar, leer y escribir. Mañana estudiaré más. Quiero aprender español lo más rápido posible. Quiero hablar español como un hablante nativo. Tomará tiempo, pero sé que puedo hacerlo. Cada día mejoraré.
Me acuesto sintiéndome feliz. Hoy fue un buen día para aprender español. Mañana será aún mejor. Capítulo 4. Un día especial con María. Es otro día ocupado. Me despierto temprano otra vez. Me siento bien porque hoy es un día especial. Voy a visitar a una amiga que conocí en clase. Su nombre es María. Ella es de Francia. Ambas estudiamos español juntas y hoy ella me invitó a su casa. Desayuno, como tostadas con mantequilla y bebo una taza de té. Me gusta el té por la mañana. Después del desayuno me preparo. Me pongo mis zapatos cómodos y tomo mi bolso. Estoy lista para irme. Salgo de mi casa y camino hasta la parada de autobús. El autobús llega rápido. Subo al autobús y me siento junto a la ventana. Me gusta sentarme aquí porque puedo ver la ciudad. Las calles están llenas de gente. Algunas personas caminan rápido y otras lento. Algunas hablan por teléfono y otras escuchan música. El viaje en autobús no es largo. Llego a la casa de María en unos 15 minutos. Su casa está en un vecindario tranquilo. Hay muchos árboles alrededor. Toqué la puerta y María la abre. Ella sonríe y dice: «Hola, Elena, entra». Yo le devuelvo la sonrisa. «Hola, María, gracias por invitarme», le digo. María me muestra su casa. Es muy bonita. El salón es grande y luminoso. Hay algunas sillas y una mesa pequeña. Hay fotos en las paredes. Veo una foto de la familia de María. Le pregunto: «¿Es esta tu familia?». Ella asiente y dice: «Sí, esta es mi madre, mi padre y mi hermano». Miro la foto. Todos se ven felices. María me lleva a la cocina. Ella dice: «Voy a preparar un poco de café para nosotras». Le digo: «Gracias. Me gusta el café». María prepara el café. Nos sentamos en la mesa de la cocina y comenzamos a hablar. Hablamos sobre nuestros estudios. María me cuenta: «Quiero hablar mejor español. Quiero encontrar un trabajo aquí en Madrid». Le respondo: «Yo también. Quiero hablar mejor español y encontrar un buen trabajo». Hablamos durante un rato. Es agradable hablar con María porque es muy amable y simpática. Después de terminar nuestro café, María me pregunta: «¿Quieres ir al parque conmigo?». Le digo: «Sí, me gustaría ir». Salimos de su casa y caminamos hacia el parque. No está lejos. El clima está agradable hoy. El cielo está azul y el sol brilla. Hay muchas personas en el parque. Algunas están sentadas en bancos, otras están caminando y algunas están jugando deportes. Encontramos un banco y nos sentamos. Continuamos hablando. Hablamos en español. A veces paramos para buscar nuevas palabras. María dice: «Quiero aprender más palabras. Aún no sé muchas palabras». Estoy de acuerdo. «Sí, yo también necesito aprender más palabras», le digo. Ambas queremos mejorar nuestro español. Hablamos sobre cómo estudiamos. María dice: «Escucho música en español y veo películas. Me ayuda mucho». Le cuento: «Yo también veo películas en español. También leo libros en español». Ambas estamos de acuerdo en que practicar todos los días es la mejor manera de aprender. Después de un rato, decidimos dar un paseo por el parque. Vemos muchas flores hermosas. Las flores son coloridas. María dice: «Me encantan las flores. Son tan bonitas». ¿Estoy de acuerdo? «Sí, son hermosas», le digo. Caminamos por el parque y disfrutamos del día. El parque es muy tranquilo. Me siento feliz porque estoy practicando mi español y pasando tiempo con mi amiga. Más tarde,
caminamos de regreso a la casa de María. Me siento un poco cansada, pero muy feliz. Nos despedimos en la puerta de su casa. Gracias por un buen día, María, le digo. Ella sonríe y dice, de nada, Elena. Fue un placer pasar tiempo contigo. Nos despedimos y camino de regreso a casa. En el camino pienso en mi día. Me siento bien porque practiqué hablar español con María. Hablamos sobre muchas cosas y aprendí nuevas palabras. También aprendí a decir las cosas de una manera diferente. Creo que aprender español es divertido cuando practico con amigos. Cuando llego a casa, decido escribir en mi cuaderno. Escribo sobre mi día con María. Escribo sobre el parque, el café y las flores. También anoto algunas nuevas palabras que aprendí hoy. Flores, parque, café y banco. Escribir estas palabras me ayuda a recordarlas. Después de escribir, veo un video corto en español. Intento entender la historia. No es fácil, pero puedo entender algo de ella. Me siento orgullosa porque entiendo más y más cada día. Repito las palabras que escucho en el video. Practico mi pronunciación. Antes de acostarme, me siento feliz. Hoy fue un buen día. Pasé tiempo con una amiga, practiqué mi español y aprendí cosas nuevas. Sé que cada día es importante. Seguiré practicando. Hablaré español todos los días, escucharé español y leeré en español. Poco a poco mejoraré. Mañana estudiaré más. Hablaré con más personas. Continuaré mi viaje para aprender español. Sé que tomará tiempo, pero seguiré adelante. Cada día me acerco más a mi meta. Mañana será aún mejor. Capítulo 5. Una visita al hermoso jardín. Es una mañana tranquila. Me despierto temprano, como todos los días. Me siento emocionado porque hoy voy a visitar un lugar nuevo. Mi profesora nos habló de él en clase. Ella dijo que es un hermoso jardín donde podemos practicar español. Me gustan los jardines y quiero aprender más español. Me levanto de la cama y voy a la cocina. Hago un desayuno simple, como pan con mantequilla y una taza de té. Me gusta el té por la mañana. Después de comer me visto con ropa cómoda. Tomo mi bolso y estoy listo para ir. Salgo de mi casa y camino hasta la parada de autobús. Estoy un poco nervioso porque no sé exactamente dónde está el jardín, pero estoy emocionado de verlo. El autobús llega y me subo. Encuentro un asiento junto a la ventana. El autobús se mueve por la ciudad. Miro por la ventana y veo a muchas personas caminando por la calle. Algunos van con prisa y otros van despacio. Veo a un hombre con un perro. El perro es muy lindo. Sonrío. El viaje en autobús es largo, pero no me importa. Estoy feliz de tener un poco de tiempo tranquilo para pensar. El autobús se detiene en mi parada y me bajo. Sigo las indicaciones que nos dio mi profesora. Camino unos 10 minutos. Veo muchas tiendas y edificios. Luego encuentro la entrada al jardín. Es una gran puerta con flores a ambos lados. Las flores son coloridas y huelen bien. Entro al jardín. Es muy bonito. Hay árboles, flores y muchos bancos. El aire huele fresco y escucho a los pájaros cantar. Es un lugar tranquilo. Me siento calmado y feliz. Veo a mis compañeros de clase ya sentados en un banco. Me saludan con la mano. Yo les devuelvo el saludo y me siento con ellos. Mi profesora también está allí. Ella sonríe y dice, «Hola, Elena, me alegra que estés aquí. Hoy vamos a practicar español hablando sobre la naturaleza».
Sonrío y digo, estoy feliz de estar aquí, profesora. Ella dice, genial, ahora vamos a empezar. ¿Qué ves alrededor de ti? Todos miramos alrededor. Hay muchas flores en el jardín. Algunas son amarillas, algunas son rosas y otras son rojas. Veo muchas flores, digo. Mi profesora asiente y dice, sí, las flores son hermosas. ¿Qué más ves? Veo árboles, dice mi amigo, Mark. Hay árboles altos y árboles bajos. Sí, dice mi profesora, los árboles son importantes. Nos dan oxígeno y hacen el aire más limpio. Hablamos sobre los árboles y las flores por un rato. Luego, mi profesora pregunta, ¿qué animales ven aquí? Todos miramos alrededor. Veo un pájaro en el árbol, dice María. Veo una ardilla, dice Ahmed. La ardilla está corriendo por el suelo. Sí, dice mi profesora, las ardillas son animales pequeños. Les gusta jugar en los árboles. Después de hablar un rato, mi profesora dice, ahora vamos a practicar hablando con un compañero. Pueden caminar por el jardín y hablar entre ustedes en español. Hagan preguntas sobre el jardín. Usen las nuevas palabras que han aprendido hoy. Camino con María. Hablamos sobre las cosas que vemos. Le pregunto, ¿cuál es tu flor favorita? Ella sonríe y dice, mi flor favorita es la rosa. Me gusta el color y el olor. Estoy de acuerdo. Sí, las rosas son hermosas, digo. María me pregunta, ¿qué animal te gusta? Pienso por un momento y respondo, me gustan los pájaros. Son libres y pueden volar. María asiente. Sí, a mí también me gustan los pájaros. Son agradables de ver. Continuamos caminando y hablando. Practicamos nuestro español y me siento feliz porque entiendo cada vez más. Después de caminar un rato, nos sentamos en un banco a descansar. Me siento cansada, pero me alegra haber practicado español. Ahora es más fácil hablar con mis amigos. Puedo decir más cosas que antes. Estoy orgullosa de mí misma. Hacemos una pausa y tomamos un poco de agua. Mi profesora viene a sentarse con nosotros. Ella dice, están haciendo un gran trabajo. Sigan practicando y hablarán español muy bien. Sonrío y digo, gracias, profesora. Practicaré todos los días. Ya casi es hora de irnos. Caminamos de regreso hacia la entrada del jardín. Mi profesora dice, hoy fue una buena lección. Practicamos español y aprendimos sobre la naturaleza. Mañana aprenderemos más palabras nuevas. Me siento feliz porque aprendí mucho hoy. Quiero aprender más. Nos despedimos. Le agradezco a mi profesora y a mis amigos. Luego dejo el jardín y camino de regreso a la parada de autobús. Me siento bien por mi día. Pienso en todas las palabras nuevas que aprendí hoy, como ardilla, árbol, pájaro y flor. Quiero recordar estas palabras. Me subo al autobús y me siento junto a la ventana nuevamente. El viaje de regreso a casa es tranquilo. Miro por la ventana y pienso en mi camino con el español. Sé que estoy mejorando cada día. No siempre es fácil, pero vale la pena. Me siento orgullosa porque estoy aprendiendo y usando el español cada vez más. Cuando llego a casa, escribo en mi cuaderno. Escribo sobre mi día en el jardín. Anoto las palabras nuevas que aprendí. Escribir me ayuda a recordar. Después de eso, veo un video corto en español. Trato de entender la historia. No entiendo todo, pero entiendo algunas partes. Repito las palabras que escucho. Antes de irme a dormir, me siento bien. Hoy fue un gran día. Practiqué hablar, escuchar y aprender nuevas palabras.
Mañana será aún mejor. Sé que cada día me acerca más a mi meta. Estoy emocionada por mañana. Capítulo 6. Un día especial. Hoy es un día especial. Me despierto temprano porque tengo grandes planes. Voy a visitar la biblioteca. Mi profesora nos dijo que la biblioteca es un gran lugar para aprender español. Quiero encontrar libros que me ayuden a mejorar mi español. Me siento emocionada porque me encanta leer. Preparo el desayuno. Como avena con fruta. Es saludable y me da energía para el día. Después del desayuno, me visto. Me pongo una camisa cómoda y vaqueros. Tomo mi bolso y salgo de la casa. Camino hasta la parada de autobús. Me siento feliz porque es un día bonito. El sol brilla y el cielo está despejado. Llega el autobús y me subo. Me siento junto a la ventana nuevamente. Me gusta sentarme junto a la ventana porque puedo ver la ciudad mientras el autobús se mueve. Miro a la gente caminando por la calle. Algunas personas tienen prisa y otras van tranquilas. El viaje en autobús dura unos 20 minutos. Me bajo en mi parada y camino hacia la biblioteca. La biblioteca es un edificio grande. Tiene muchas ventanas y hay un letrero grande enfrente que dice Biblioteca Pública. Me siento emocionada porque he oído que la biblioteca tiene muchos libros en español. Entro y veo una gran sala con muchas estanterías de libros. Hay tantos libros. Puedo ver libros sobre historia, arte, música y muchos otros temas. Me siento como si estuviera en un cofre de tesoros de conocimiento. Me acerco al escritorio y le pregunto a la bibliotecaria, «Hola, ¿puede ayudarme a encontrar libros para aprender español?» La bibliotecaria sonríe y dice, «Claro, sígueme». Me lleva a una sección con libros para aprender español. Hay libros para principiantes y libros para estudiantes avanzados. Miro los libros. Algunos tienen dibujos y otros tienen historias simples. Cojo un libro con historias simples. El título es Cuentos fáciles en español. Creo que será bueno para mí. La bibliotecaria dice, este es un buen libro para principiantes. Te ayudará a aprender nuevas palabras. Le agradezco a la bibliotecaria y tomo el libro. Camino un poco más por la biblioteca. Veo a muchas personas leyendo o usando las computadoras. Algunos están estudiando y otros solo están relajándose. La biblioteca está tranquila, pero se siente pacífica. Me gusta. Decido encontrar un lugar para sentarme y empezar a leer mi nuevo libro. Me siento en una mesa cerca de la ventana. Abro el libro y empiezo a leer. Las historias son simples, pero son interesantes. La primera historia trata sobre un niño que encuentra un perro perdido. El perro es muy lindo y el niño está feliz de encontrarlo. Me gusta la historia porque es fácil de entender. Aprendo algunas palabras nuevas como perdido y encontrar. Las escribo en mi cuaderno. Escribir nuevas palabras me ayuda a recordarlas. Después de leer un rato, hago una pausa. Voy al café de la biblioteca y compro una taza de té. Me siento en una mesa y me relajo. Pienso en cuánto estoy aprendiendo. Me siento orgullosa de mí misma. Estoy mejorando mi español cada día. Sé que tomará tiempo, pero soy paciente. Cada día estoy mejorando. Termino mi té y regreso a mi libro. Leo algunas historias más. Después de un rato me siento cansada. Decido que es hora de regresar a casa.
Llevo mi libro al escritorio para registrarlo. La bibliotecaria dice: «Espero que disfrutes tu libro. Vuelve cuando quieras». Le agradezco y salgo de la biblioteca. El viaje en autobús de regreso a casa es tranquilo. Miro por la ventana y pienso en lo que aprendí hoy. Aprendí muchas palabras nuevas en la biblioteca. Estoy feliz porque estoy mejorando mi español. Sé que leer es una excelente manera de aprender. Quiero leer más libros en español. Cuando llego a casa me siento cansada pero satisfecha. Saco mi cuaderno y escribo las nuevas palabras que aprendí hoy. Perdido, encontrar y feliz. Escribo oraciones con estas palabras para practicar. El niño está feliz porque encuentra al perro. Practico las oraciones en voz alta. Hablar también me ayuda a aprender. Veo un video corto en español antes de dormir. Trato de entender todo. No es fácil, pero entiendo algunas partes. Repito las palabras que escucho. Me siento orgullosa porque estoy aprendiendo más cada día. Antes de dormir, pienso en mi día. Fue un buen día. Fui a la biblioteca, aprendí nuevas palabras y practiqué leer y hablar. Mañana estudiaré más. Leeré más libros, veré más videos y hablaré más español. Cada día me acerco más a mi meta. Sé que puedo lograrlo. Me siento feliz y lista para mañana. Aprender español es un viaje y estoy progresando. Sé que poco a poco hablaré mejor español. Estoy emocionada por aprender más. Mañana será aún mejor que hoy. Capítulo 7. Un día ajetreado. Hoy es un día ajetreado. Me despierto temprano y me siento emocionada. Tengo muchas cosas que hacer hoy. Quiero estudiar español, encontrarme con mis amigos e ir a un lugar nuevo. Comienzo el día desayunando, como huevos y tostadas con mantequilla. Bebo un poco de jugo. Me gusta desayunar por la mañana porque me da energía. Después del desayuno me preparo. Me pongo los zapatos, tomo mi bolso y salgo de la casa. Es un día soleado y el cielo está azul. Camino hasta la parada de autobús. Cuando llego, veo a mi amigo, Ahmed. Él también está esperando el autobús. Le saludo y él sonríe. «Buenos días, Elena», me dice. «Buenos días, Ahmed», le respondo. Llega el autobús y ambos nos subimos. Nos sentamos juntos. Hablamos sobre nuestras clases de español y cómo estamos aprendiendo. Ahmed me dice: «Me gusta estudiar español, pero a veces es difícil». Estoy de acuerdo con él. Sí, es difícil, pero podemos hacerlo. Cada día mejoramos, le digo. Ahmed sonríe. Tienes razón, Elena. Solo necesitamos practicar todos los días. Hablamos más mientras el autobús avanza por la ciudad. Miro por la ventana y veo a muchas personas. Algunas están caminando rápido y otras están sentadas en el parque. Algunas personas están montando bicicletas. El autobús se detiene en mi parada y me bajo. Ahmed dice: «Hasta luego, Elena». Le saludo con la mano y continúo caminando hacia mi destino. Hoy voy al mercado. Quiero practicar mi español hablando con la gente en el mercado. Es un buen lugar para aprender nuevas palabras. Cuando llego, veo muchas tiendas. Hay puestos de frutas, puestos de verduras y tiendas de flores. Respiro hondo. El aire huele fresco y veo muchos colores. Camino hacia la primera tienda. Vende frutas. El dueño de la tienda me sonríe y dice: «Hola, ¿cómo puedo ayudarte?». Le devuelvo la sonrisa y respondo: «Hola, quiero comprar algunas manzanas». El dueño de la tienda pregunta:
¿Cuántas manzanas quieres? Pienso por un momento y digo, quiero 6 manzanas, por favor. El dueño selecciona las manzanas y las pone en una bolsa. Le pago y digo, gracias. Él sonríe y dice, de nada. Continúo caminando por el mercado. Veo a mucha gente comprando comida y conversando. Voy a un puesto de verduras. La mujer en el puesto dice, buenas tardes, ¿qué te puedo ofrecer? Respondo, quiero algunos tomates y zanahorias, por favor. Ella pone los tomates y zanahorias en una bolsa. Le pago y digo, gracias. Ella sonríe y dice, que tengas un buen día. Me siento feliz porque estoy practicando mi español. Estoy hablando con diferentes personas y aprendiendo nuevas palabras. Después de comprar las verduras, decido comprar algunas flores. Voy a una floristería y le pregunto a la mujer, ¿cuánto cuestan las flores? Ella responde, las flores cuestan 3 euros cada una. Miro las flores y elijo algunas rosas rojas. Voy a llevarme estas, por favor, digo. La mujer me da las rosas y yo le pago. Gracias, digo, y ella responde, de nada, que tengas un buen día. Después de hacer las compras, me siento en un banco del mercado. Me siento orgullosa porque usé el español para hablar con diferentes personas. Estoy mejorando cada día. Hablar con los demás me ayuda a aprender más rápido. Pienso en lo lejos que he llegado. Cuando empecé a aprender español, tenía miedo de hablar. Pero ahora es más fácil y tengo más confianza. Tomo un descanso y bebo algo de agua. Miro las cosas que compré, las manzanas, los tomates, las zanahorias y las flores. Se siente bien tener comida fresca. Después de un rato, decido que es hora de regresar a casa. Camino hasta la parada del autobús y espero el autobús. En el autobús pienso en mi día. Me siento feliz porque practiqué hablar español. Me siento orgullosa porque hablé con la gente en el mercado. También aprendí nuevas palabras como manzanas, tomates, zanahorias y rosas. Cada día aprendo más. Ya no tengo miedo de hablar español. Sé que cuanto más hablo, mejor me pongo. Cuando llego a casa, pongo mis compras en la mesa de la cocina. Saco mi cuaderno y escribo las nuevas palabras que aprendí hoy. Escribo manzanas, tomates, zanahorias y rosas. Hago oraciones con estas palabras. Compré manzanas en el mercado. Me gusta comer tomates. Las zanahorias son buenas para la salud. Las rosas son flores hermosas. Después de escribir, veo un video corto en español. Escucho atentamente e intento entender la historia. No entiendo todo, pero entiendo algunas partes. Repito las palabras que escucho. Me siento bien porque estoy practicando. Sé que cada vez que practico, mejoro. Antes de dormir, pienso en lo que hice hoy. Fue un gran día. Practiqué español en el mercado, aprendí nuevas palabras y me sentí más segura. Sé que mañana será otro buen día. Continuaré estudiando, hablando y aprendiendo. Cada día me acerco más a mi meta de hablar español con fluidez. Estoy orgullosa de mí misma. Sé que aprender español lleva tiempo, pero estoy trabajando duro. Poco a poco alcanzaré mi meta. Mañana practicaré más. Espero con ansias el nuevo día y las nuevas oportunidades para aprender.